Bueno, pues yo estoy en medio de una serie en la que estamos analizando el libro a los Efesios y estamos en el capítulo 4. Hay un momento en el que Pablo, el autor de este escrito, habla de cómo Dios, nuestro Señor Jesucristo, Él descendió a lo más bajo, ¿verdad? Rescató, tomó aquello que estaba cautivo, llevó cautiva la cautividad y ascendió hasta ese lugar de autoridad y dice que dio dones a los hombres. Entonces, lo que yo pensaba, y esto es algo, quiero hoy, Dios mediante, cierro, digamos, esta parte, no la carta, sino quiero que lo comprendamos, que esto quede grabado. Yo sé que son varias las semanas que cuando me ha tocado hablar, he compartido de esto poco a poco, lo hemos ido desmenuzando, pero quiero, digamos, que quede sellado, que quede sellado esta verdad, ¿vale? Entonces, por eso vamos a empezar así en un repaso rápido. Justo hablaba con Denia y digo, no sé si poner todo, igual poner más por encima las cosas, y me dijo Denia, usted no se preocupe, póngalo todo, porque normalmente la gente salimos de aquí y ¡fum!, se va todo lo que se ha hablado, así que no está de más el poder volver a escucharlo. Así que vamos viendo cómo él nos hablaba de esta entrega de esos dones a los hombres. ¿Os acordáis cuáles eran esos dones? No os espera. ¿Os acordáis cuáles eran los dones? ¿Qué era? Amor, paz, benignidad. ¿Cuáles eran los dones? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Exactamente, ¿vale? Vale, ahí lo tenemos. Entonces, aquí están. Y una de las cosas que repasamos, que repetimos, que intenté transmitir, que el Señor me dé gracia para esto, es que todos esos dones lo que están haciendo es una manifestación de Cristo aquí en la tierra, ¿sí? Todos los dones lo que hacen es expresar a Cristo aquí en la tierra, ¿sí? Hablan de quizás de su madurez, de su sabiduría, o sea, todo eso manifiesta lo que hay en un corazón pastoral, en un corazón de maestro magisterial, en un corazón de evangelista que tiene compasión por las almas, en un corazón de emprendedor, de alguien que ha sido enviado, que abre camino, ¿verdad? En un corazón que trae ese mensaje del Padre a esta realidad, a esta tierra. Eso es lo que son los ministerios, Cristo, ¿vale? La manifestación de Cristo. Esto es lo que necesitamos que entendamos, ¿sí? ¿Por qué esos 5 ministerios? Porque son los que reflejan a Cristo, a su ministerio en esta tierra, y ahora es el nuestro, ¿sí? Tenemos el mismo papel que Cristo tuvo en la tierra, ¿sí? De transmisión, de enseñanza, de compasión por los perdidos, de ese llevar una palabra de libertad, ¿sí? Y el rescatarlos para salvarlos, ¿verdad? El traer la voz de Dios a los hombres. Eso es lo que somos nosotros, la Iglesia. Esa es la labor de la Iglesia. Simplemente por eso, ¿sí? Porque Cristo nos ha pasado el relevo, Iglesia. Cristo nos ha pasado el relevo. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que hizo Cristo. Nada más y nada menos. Y esto es lo que son estos ministerios, el trabajo de Cristo, ¿sí? Vamos para allá. Hablábamos del primero como apóstol, ¿verdad? Que era uno que es enviado. Decíamos que el primero en todo es Cristo, ¿verdad? Uno que es enviado y él pone fundamentos en la Iglesia, en regiones, o sea, estamos hablando de algo que no es así local, sino que es algo más extenso. Decíamos que cuáles eran sus capacidades,
la tolerancia a la soledad, era valiente, ¿sí? Una identidad segura, es alguien que tiene que tener muy claro a dónde va, porque sigue un llamado, ¿verdad? Donde Cristo le dice, como Cristo le dice, a pelear las batallas que Cristo le dice, ¿sí? Pero debilidades, decíamos, y en todo caso vimos las debilidades de cada uno, ¿verdad? Ese riesgo que puede tener al orgullo o a tender a no ser enseñable, o el peligro al final a poder construir su propio reino. Eso es un gran problema, y yo creo que una de las cosas por las que se ha desacreditado a muchos que no tengan ese llamado de apóstoles, abriendo caminos en regiones, pero que quizás los ha tumbado su propio orgullo, ¿verdad? Teníamos también a los evangelistas, al profeta, perdón, siguiente que vimos, vamos ahí, que ese es el que escucha la voz de Dios. Amados, hay veces que esta propia palabra todavía a nosotros nos cuesta. Ahora ya menos, ¿verdad? Pero todavía tenemos ahí como algo que se nos mueve en esa dificultad de hablar de profetas. ¿Sí? Yo creo, me llama la atención, porque aún los que son en esta congregación y tienen la capacidad de traer la voz de Dios, a ellos mismos les cuesta de poder decirlo, ¿no? Pero ¿qué es un profeta más que el que trae la voz de Dios? La escucha y la habla. Ese es su trabajo, ¿verdad? Y pone fundamentos junto con el apóstol, es el que trabaja principalmente con el apóstol. Dentro de sus capacidades, decíamos que el profeta era alguien sobre todo apasionado por la justicia, ¿sí? Que tenía una capacidad, normalmente es alguien más solitario, ¿sí? Y ese amor por la justicia le tiende a llevar a tener una ira santa, o sea, quiere el reino, ¿verdad? Y esa justicia aquí en la tierra, y lo demás le enerva, o sea, ¿cómo todavía estás ahí caído? O sea, debilidades en ese sentido que va a tener, pues una tendencia quizás a veces a una dificultad, una falta de misericordia, o poder padecer esa ira, ¿no? Si no lo controla, si lo que le enfada, voy a decir, no está guiado por el Señor, y no, como dice el versículo, airaos pero no pequéis, o sea, que esa ira, que eso que os está produciendo nos lleve a sacaros de lo que es la voluntad del Padre, ¿no? Hay veces que la ira la mezclamos con nuestros propios sentimientos y se fastidió, ¿verdad? Entonces ya no es una ira que es santa, sino algo que no debe de ser, ¿verdad? O pueden caer, por ejemplo, el profeta en el peligro de manipular, ¿sí? Esto es lo que es un hechicero. Lo que entendíamos que Dios nos decía que es un hechicero, alguien que tiene capacidad de manipular, ¿sí? Hace cosas para que tú hagas lo que tengas que hacer, o para que el otro haga lo que tiene, ¿sí? Lo que yo quiero, ¿verdad? Así que el profeta tiene ese peligro, ¿sí? Si empieza a buscar su propia voluntad, va a querer con la palabra, mira que Dios ha dicho, mira que Dios ha dicho, mira que Dios ha dicho, manipular o llevar las cosas hacia su propia voluntad. ¿Sí? Por eso el profeta, y como os comentaba en su día cuando lo hablábamos, solemos intentar precisamente trabajar en equipo continuamente para que esto no se dé, ¿verdad? Teníamos el otro don, el evangelista, ¿sí? Este ya suele ser algo más familiar, alguien que es un mensajero de buenas noticias, y de alguna forma manifiesta esa compasión de Cristo, ¿no? La compasión por las almas, pero ahí están las capacidades que él tiene, sabe tomar con el mundo, tomar contacto, ¿verdad? Sin contaminarse. Tiene que ser alguien que sepa transmitir, que sepa estar entre la gente, pero sin dejar arrastrarse por el mundo, ¿no? ¿Verdad? Para poder llegar, pero no dejarse arrastrar, ¿no? Así como que tiene que tener un don de misericordia, en el sentido de tener esa compasión para con los demás, para las necesidades de los demás, y gran capacidad de fe, ¿sí? Para que pueda traer esos milagros que el Señor quiere hacer como señales que respalden su mensaje, ¿verdad? Y normalmente es un buen reconciliador. En las campañas evangelísticas decíamos que muchas veces suelen ser las que unen muchas iglesias, ¿verdad? Porque llega el evangelista y no concibe, ¿no? Como que unos por un lado y otros vamos todos juntos. Pero, como todos, tiene sus debilidades,
y podría ser el aceptar las estrategias del mundo. Sí, que decíamos que cuando el evangelista comienza a tomar estrategias del mundo, adiós, se desvió, ¿no? O el peligro de distorsionar el mensaje para agradar a los demás, ¿sí? Y ya empezamos a transmitir algo que ya no es un evangelio puro. ¿Cómo voy a decir pecado? Y entonces empezamos a decir cualquier otra cosa para que la gente no se moleste. Entonces deja de llevar el evangelio. ¿Sí? Si le quitamos la palabra al mensaje de pecado y la realidad del pecado, entonces ya no es evangelio lo que se está llevando. Puede ser cualquier otro mensaje, pero ese desde luego no. Tenemos, decíamos, el pastor maestro que en esta carta en concreto vienen como unidos, como dando a entender que aquel que es pastor, sí, tiene que ser un transmisor también de la palabra, ¿no? Tiene que tener ambos aspectos, ¿sí? Decíamos que es el entrenador del carácter, es alguien que nos iba a ayudar, ¿sí?, a moldear o a dirigir nuestro yo, nuestro carácter, nuestras debilidades. ¿Para qué? Para que podamos seguir a Cristo. ¿Sí? Es aquel que nos va a ayudar a tomar el camino recto, aquel que va a por la perdida, tú ven, y la corrige o la exhorta para que vuelva al caminito, ¿verdad? Capacidades, bueno, aquí he puesto muchos detalles, pero era porque era la última que tenía preparada, ¿no? Esa resistencia a ser defraudado es alguien que tiene que saber aguantar, o sea, no es un ministerio para una persona que pueda haber, personas con debilidad, como lo veremos, que tomen este ministerio, pero más le vale que, para que no se queme, sí, que tenga resistencia, ¿no?, a ser defraudado, a que hablen mal de él, ¿verdad? Decíamos, a que lo menosprecien, etcétera, etcétera. Es mentor, es alguien, y entonces la gente lo sigue, tiene ese alto nivel de renuncia, ¿no? Deja lo que está para poder darse a los demás, se capacita, se estudia. Aquel que va a ser maestro tiene que ser alguien que él también está recibiendo continuamente la palabra, que sabe ministrar todos los ministerios. Decíamos que muchas veces es alguien que tiene que saber moverse en todas las áreas, no sé si os acordáis, y que debe de corregir y no titubear en las disciplinas. Sí, es alguien que tiene que poder hablar, que tiene que tener seguridad y cuando tiene algo que decir, confrontarlo, ¿vale? O sea que lo ideal es que el pastor tenga muy sano su propia persona, ¿vale? Porque de verdad que todo esto es como muy difícil, ¿sí? Estoy sintiendo que hay un sueño paseándose por todos los lados. ¿Estáis sintiendo mucho sueño? Habéis un montón que estáis con sueño, ¿verdad? ¿No? Sí, ¿no? ¿No? Bueno, qué bien. Pues entonces todos aquí en la primera fila. Y decíamos las debilidades, sí. Claro, podemos tomar una persona con esta responsabilidad y bueno, puede hacer una persona que no está sana, ¿verdad?, que no tiene su ser, su alma sana, ¿verdad?, puede hacer, crear un caos, ¿no? Puede, en vez de guiar, dedicarse a manipular, ¿sí?, a llevar como la vida de los otros, no a decirles, oye, mira, llevarles a Cristo para que Cristo les vaya guiando, enseñarles a caminar, sino puede hacer que dependan de Él, decíamos, ¿verdad?, de que quizás den paso a cualquier persona en la membresía, ¿verdad?, porque no tenga como discernimiento, o que den oportunidad que no den oportunidad a la gente de desarrollarse, celosos, ¿sí? Ahí va a haber alguien que pueda destacar más que yo. Adiós, ¿sí? Lo cierra la puerta, les cuesta recibir el rechazo al que no está bien en sí, ¿no?, que se levante a sí mismo. Puede haber pastores que han asumido esa responsabilidad, ¿verdad?, y piensan más en recibir que en lugar de dar. Nada más contrario al pensamiento de Dios para un pastor, ¿no? O eso, ¿no?, que se dejan porque no quieren perder a la gente. Y esto es un caos, esto es
algo tremendo, porque puede ser manipulado continuamente por las circunstancias, ¿vale? Para que no se vaya, le dejo que siga pecando. Para que no se vaya, le consiento cualquier cosa. Para que no se vaya, ¿verdad? Eso es un horror. Porque eso todo se ve, voy a decir al final, lo vamos a vivir en medio de la congregación, ¿sí? Hablamos de los enemigos de cada uno. Voy a hablar a nivel espiritual, ¿sí? El gran enemigo del apóstol es Leviatán, que es ese espíritu de orgullo, ¿sí? De arrogancia, de aquel que busca reino, ¿sí? Para sí mismo. El gran enemigo del profeta puede ser Jezabel, ¿sí? Que es ese espíritu manipulador, que no solamente está en las mujeres, sino en los hombres también, pero un espíritu que lleva a la persona a querer tomar el mando a través de la manipulación. ¿Sí? ¿Os acordáis de la imagen de Jezabel? Cómo controlaba a Acab, ¿sí? Pues eso mismo, existe un espíritu llamado espíritu de Jezabel que tiene esa capacidad con la seducción, ¿sí? Normalmente va a la cabeza a tomar el control, ¿sí? Y es el gran enemigo, vamos a decir, el gran peligro que acecha para los profetas, ¿no? El evangelista, su gran peligro es el sincretismo, el que haga una mezcla, el que diga, bueno, vamos a bailar, no sé el qué, bueno, es que no sé ni cómo se llaman las danzas, igual que puedan ser, hay más eróticas que otra cosa, para que atraigamos gente, luego no hablamos del pecado por si acaso, o no, iglesias que se montan una discoteca, creo que suelen hacer, con luces y para que no haya diferencia, dicen que es para que los jóvenes vengan y se sientan, ¿verdad? En fin, eso, son cosas que al final se hacen mezclas, ¿no? Y tomamos precisamente del mundo para poder hacer atractivo la iglesia. Cristo es bello en sí mismo, ¿eh? Y si alguien no lo capta es porque no es de él y ya está, y no pasa nada. Pero no necesita absolutamente de ningún brillo de otro lado, ¿verdad? El pastor sería ese espíritu de orfandad, ¿sí? Aquel que se siente con ese temor al rechazo, mira, necesito que me cubran, que me aman, que me quieran, y entonces al final pues les lleva a esto, ¿no? A hacer lo que diga la congregación, etcétera, etcétera. O el gran enemigo del maestro, como explicábamos la vez pasada, es Grecia, ¿sí? Razón, la razón por encima, la medida de todas las cosas, ¿verdad? Y luego lo que hice es una visión general, ¿sí? Una visión general. Creo que es lo siguiente que tengo, ¿verdad? De los ministerios, para tomar como un entendimiento ahora de todo en conjunto, ¿vale? El apóstol es el que va abriendo camino y pone fundamentos, ¿vale? El profeta sería el que escucha la voz de Dios, ¿sí? Y se esfuerza por traer la justicia y el reino, ¿verdad? Quiere el reino, y trae ese mensaje para que se asiente el reino. Llega el evangelista y empieza a anunciar el mensaje del evangelio a la gente, capta a la gente, llega a través de ese mensaje, ¿sí? Porque el apóstol ya le ha abierto el camino en lo espiritual, ¿verdad? Y el apóstol, ¿qué hace? Cuida, consuela, trabaja, apoya, alienta al que ha traído el evangelista, ¿sí? Y el maestro le enseña esa verdad, que en realidad es Cristo, transmite a Cristo. Me llamó la atención, estuve leyendo también un libro de, no sé cómo se dice el apellido de este hombre, Mariano, ¿no está aquí Óscar? No. Seneval, ¿se dice así? Pues no sabía bien, sí. Lo leí también porque este hombre también tiene como muy claro de que en este tiempo es tiempo de que la restauración, que la Iglesia tiene que restaurar todos los ministerios, ¿sí? Eso es algo que ya hablé hace tiempo, el progreso en el que Cristo está despertando los ministerios, ¿verdad? Y me gustó la visión que él hace de la Iglesia como un ejército, ¿sí? Entonces vemos la visión que él da. Dale, porfía, a la siguiente.
Tendríamos a Jesucristo como el comandante en jefe, ¿sí? Él es la cabeza, el que tiene los diseños, el que sabe a dónde vamos, el que sabe lo que hay que hacer, el que sabe la estrategia. O sea, él es el que... exactamente, completamente, por encima absolutamente de todas las cosas, la cabeza, ¿verdad? Luego tendríamos el ministerio apostólico, que él propone que serían los generales, ¿sí? Aquellos que están más conectados con el comandante, ¿sí? Tienen estrategias, cosas, o sea, tienen un lugar de prioridad y toman información del Padre, ¿no? Algo que luego les ayuda para saber cómo tomamos el territorio, por así decir. El ministerio profético, él lo refleja como las fuerzas aéreas o marítimas, ¿no? Me llamaba la atención porque decía, ¿no? Como que ellos usan instrumentos muy especiales, o sea, ellos vuelan a donde tengan que volar o se inmersan en los mares donde tengan que entrar, ¿verdad? Pero como que él lo reflejaba así, ¿vale? Como si fueran aquellos que toman esos instrumentos especializados de guerra, ¿no? El ministerio evangelístico, ahí estarían los soldados, ese cuerpo a cuerpo, ¿verdad? El ministerio pastoral, él lo habla como los médicos del ejército, aquel que es el que sana, el que acompaña, el que cura, y el ministerio magisterial como los entrenadores o los instructores del ejército, ¿sí? Así que más o menos creo que hay una visión general, ¿sí? Volvemos al texto. Efesios capítulo 4. Entonces, lo que vamos a hacer es leer lo que queda de este párrafo. Ay, además, espérate. Hoy llevo un cacao. ¿Qué estoy? Vale. Y me gozaba porque yo creo que el Señor ya está hablando de todo esto en medio de nuestros corazones, por lo que yo escuchaba en la alabanza, ¿verdad? En medio de las oraciones de este pueblo. Dice así. Desde el 7 voy a leer, al 16. Pero a cada uno nos fue dada la gracia según la medida de don de Cristo, por lo cual dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos, o llevó cautiva la cautividad, dice otra traducción, ¿no? Dio dones a los hombres. Y lo de que ascendió no es, sino que también descendió a las profundidades de la tierra. El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Ese quién es? Cristo. Y él dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y escuchamos, atentos, con miras al equipamiento de los santos para la obra del servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fijaros lo que estamos hablando. Para que ya no seamos niños fluctuantes, sacudidos por las olas y zarandeados por todo viento de doctrina en la maniobra tramposa de hombres que emplean con maestría las artimañas del error, sino que, hablando verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, Cristo, por quien todo el cuerpo está siendo estructurado y unido por la provisión de cada ligamento, y según la función sobrenatural de cada miembro, el crecimiento del cuerpo se realiza en amor para su propia edificación. Muchos versículos, ¿verdad? Así que vamos a ir mirando de uno en uno. La primera parte lo habíamos leído. El tema es, y nos vamos a remitir al versículo 12, ¿para qué rescató y entregó Cristo estos dones o estos mantos de autoridad? Dice el versículo 12, amados. ¿Para?
Para capacitar al pueblo. Para perfeccionar a los santos. Para la obra del servicio. Para la edificación del cuerpo, ¿no? ¿Sí? Exactamente. Según el texto, el motivo es posibilitar a la Iglesia que los santos sean ocupados para su servicio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo cuando leía esto, depende de la versión, hay veces que parece que es la misma cosa y es una aclaración, o podrían ser dos cosas, ¿sí? Personalmente entiendo que la obra del servicio y la edificación del cuerpo podrían ser dos cosas diferentes pero complementarias. Creo que cuando nos desarrollamos sirviendo unos a otros o sirviendo a la sociedad, cuando hacemos la obra de servicio, entonces crecemos en madurez, crecemos en edificación, ¿sí? El cuerpo crece. Y también creo que cuando crecemos en madurez, lo expresamos en la obra del servicio. Según el profesor que os comenté del cual he estudiado, vamos a decir, para poder compartir todo esto, él propone que la obra del servicio es la responsabilidad de todos los santos, que lo dice el texto, ¿eh? Es la responsabilidad de todos los santos, es decir, de todos nosotros. Y la edificación del cuerpo sería la responsabilidad principal de los ministerios que hemos hablado. ¿Sí? Ahora, una cosa. Es clave, hermanos. Yo sé que todo esto puede sonar a chino. Aquellos que ni siquiera conocéis y tenéis a Cristo en vuestro corazón, lógicamente no sabéis ni de qué estamos hablando. ¿Sí? Pero me quiero dirigir a cada uno de vosotros que sois iglesia. Lo que este texto nos está transmitiendo es que hay una importancia suprema en que nosotros entendamos de que la obra del servicio que la iglesia tiene que hacer, hermanos, ¿de quién es? ¿De quién es? ¿Solo lo tiene claro una persona? De todos los santos, de todos los santos. Y los santos no son los que los tenemos en las estanterías, ¿verdad? De todos los santos. ¿Quiénes somos todos los santos, amados? Su iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de la obra de servicio que la iglesia tiene que ejercer? De nosotros, de todos, de todos, de todos. Tenemos que romper, casa de oración, tenemos que romper el pensamiento que justo hoy cuando lo estaba repasando lo que estaba escrito, he pensado, ¿no será todo esto una influencia católica que todavía la Iglesia arrastra? Ese tener el sentimiento de que unos son los que sirven y el resto contemplan. Unos son los que dan y el resto reciben. ¿No? ¿No es a veces que tenemos ese sentimiento de decir, he ido a la iglesia, estoy en comunión, voy a las 11 de la mañana aquí, si te reúnes aquí, estás, bueno, que nosotros somos muy pesados, entonces estás 2 horitas, o 3, ¿verdad? Y ya. Y se acabó tu Cristo o tu sentir de iglesia. Esto no es bíblico. Esto no es lo que enseña la palabra. Esto en el nombre de Jesús hay que romperlo. Hermanos que estáis internas, por ejemplo. No puede ser así. Hay algo que tenemos que dar. Hay algo que tenemos que dar. ¿Sí? Hay algo que tenéis que dar. Por muy ocupados que estéis entre semana. Hay algo que podéis hacer para entregar a vuestra responsabilidad, para cumplir en vuestra responsabilidad de lo que el Señor está hablando.
¿sí? Que no podéis estar presentes, podéis estar orando. ¿Sí? Hay cosas para hacer. Y si quizás te está pidiendo el Señor algo para estar presente, entonces estás equivocado de trabajo. Pero hay algo que cada uno tiene que hacer. Jamás estuvo en la mente de Jesús esta idea. ¿Sí? La iglesia, según el diseño de Dios, ¿quién es? ¿Es su esposa? ¿Es su cuerpo? ¿Es, sí, su amada? ¿Su familia? ¿Cuántos de vosotros sentís que vuestros hermanos espirituales es vuestra familia? Algunos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Sí? Porque normalmente nos cuesta. Bueno, y luego ya la dificultad que nosotros tenemos como casa de oración, demostrar el amor de hermanos, que eso también es, hay familias para todos los gustos, ¿no? Y que nos cuesta, ¿vale? Pero eso es otro cantar. El Padre ya vendrá, el Padre ya nos dirá lo que nos tenga que decir, que normalmente nos habla muy claro, ¿verdad? Pero que es así, que tenemos que tener claro que este que se sienta a tu lado, esa es tu familia. No estoy diciendo que desechemos nada más, o sea, pero que tengamos claro de lo que el Señor nos ha entregado. Estamos en una nueva naturaleza, amados, en una nueva naturaleza. Versículo 13. Dice, ¿hasta cuándo tendrá la iglesia que seguir creciendo? ¿Cuál es la meta? El versículo 13 nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Esto suena muy fuerte, ¿verdad? Esto suena muy difícil, ¿sí? Porque ¿qué implica esto? Nos dice el texto que es crecer a la estatura ¿de quién? De Cristo. Amados, como iglesia tenemos una meta, crecer a la estatura ¿de quién? De Cristo, que es un varón perfecto, maduro, ¿sí? Así que mientras que la iglesia siga preparándose para la venida de su novio, creo que deberían de estar vigentes estos ministerios para hacerla crecer en todas las dimensiones necesarias. Todo lo que se expresa en estos ministerios es necesario porque todo ello implica a Cristo. Sin embargo, en la iglesia, ¿vosotras creéis que hoy en día, iglesia, no sé si decir de Guipúzcoa, de Euskal Herria, de España, de Occidente incluso puedo decir, creéis que nosotros, la iglesia está yendo hacia una unidad perfecta, está yendo hacia una unidad de fe, hacia una unidad en el conocimiento de Cristo, amados? No. La iglesia está teniendo cada vez más diferencias, pasamos más tiempo peleando. En las redes sociales yo creo que también, ¿verdad? Hay quienes se levantan y dedican toda su mente a poder detectar quién habla mal dentro de a entrar a escuchar las congregaciones para saber quién está hablando mal, para denunciarlo, y se erigen en la voz de la verdad, ¿verdad? Y pelean, ¿sí? En vez de mirar quizás qué es lo que Dios les dice para su propia vida, ¿no? Creo personalmente que la iglesia no está desarrollando lo que debe de desarrollar, así que o nos queda mucho, no sé si o viene Cristo y lo soluciona, ¿verdad? Yo creo que lo va a tener que hacer Él, ¿verdad? El Señor, amados, está buscando hijos maduros. Y creo que esta es la clave de esta mañana. El Señor está buscando hijos maduros en quien pueda confiar. Él quiere que maduremos y que no nos quedemos para siempre como niños, como dice el versículo 14. ¿Qué dice? Para que ya no seamos niños fluctuantes, sacudidos por las olas, zarandeados por todo viento de doctrina, en la maniobra tramposa de hombres que emplean con maestría las artimañas del error. El niño
se deja llevar. ¿Qué hace un niño si es seducido delante de algo así? Hoy ya no se les entrega un caramelo, les tendrían que entregar, no sé, una tablet, un móvil, un iPhone o algo así, ¿verdad? Pero ¿sería seducido o no? Sería seducido, ¿sí? Tú le pones algo deseable y el niño no tiene discernimiento, sino ¡fum!, se va a por ello, ¿verdad? Por lo que aquí vemos el crecimiento de la Iglesia tiene oposición. Lo que Pablo nos está diciendo que el crecimiento de la Iglesia tiene fuerte oposición. Hay quienes manejan con mucha habilidad artimañas que llevan a la gente al error, a la mentira, a la perversión del mensaje y de la fe. Y esto es fácil de que ocurra cuando el creyente es inmaduro en su fe. ¿Sí? Cuando una persona basa toda su fe en lo que le han dicho, no tiene experiencia, no escudriña las Escrituras, no conoce a su Padre, no conoce a su Señor, basta una persona con mucha capacidad de retórica, un liderazgo fuerte, y lo arrastra a donde él quiera. ¿Sí? Somos llevados, tarandeados. No sabe por qué cree lo que dice que cree, no tiene argumentos, no tiene convicción, no tiene experiencia. ¿Sí? Necesitamos crecer, hermanos. ¿Cómo vamos a crecer? Poniendo en práctica aquello que hemos escuchado o hemos leído también de la palabra. Esta es la cuestión. ¿Estamos obedeciendo? El que no obedece, no crece. Justo hoy se oraba, ¿no?, por ese aprendizaje de la obediencia. Si nosotros tomamos palabra, no la ponemos por obra, no nos dedicamos a esforzarnos en ponerla por obra, ¿sabéis? Iba a decir no sirve para nada, sí sirve para una cosa. ¿Sabéis para qué sirve la palabra revelada? Para condena, para juicio. Para eso sirve una palabra revelada que ha llegado a nuestro entendimiento y nosotros seguimos haciendo exactamente lo mismo. ¿No ha servido para vida? Sirve para condenación. El Señor nos quiere como hijos maduros. ¿Quién querría tener a sus hijos cuando pensaba en los hijos, ¿no?, de carne y hueso, ¿no? Siempre pequeños, sin que terminen de aprender nunca nada, que siempre estén, mamá, 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 todo el día detrás de ti, todo el día reclamándote atención, todo el día demandando, ¿sí?, sin aportar nada, todo el día esperando a que lo vistas, a que le hagas, a que le traigas, a que le lleves, todo el día. No quiero ir solo al cole, no, acompáñame, para arriba, para abajo, pa. ¿Quién querría tener eso? Eso te iba a decir. Estaba pensando que hay algunas madres que todavía dicen, ¡ay, mi bebé! Y dicen, un caballo así, ¡ay, mi bebé! Exactamente, cuando hay una patología, eso es verdad. Sí, cuando hay madres que no son los hijos dependientes, sino las madres dependientes de los hijos. Eso es un problemón también, ¿verdad? Los hijos sin poder despegarse, que dicen que, bueno, en fin, sí. Pero en realidad no es sano. Eso es una ruina, ¿no? Un hijo así siempre va a ser una carga para los padres. Nunca podrá pasar a ser alguien que él genere una nueva familia, ¿no? Y el Señor nos quiere, sí, dependiendo de Él, sí, pero de sus principios, pero en un continuo crecimiento. Él ha decidido gobernar a través de nosotros, hermanos. Yo a veces que suelo pensar, ¿no?, en lo que Él quiere de nosotros, lo que Él quiere de su iglesia. Es que es algo muy fuerte lo que Él ha entregado para que su iglesia ahora crezca y sepa gobernar con Él. Es que el nivel de responsabilidad. Hoy ha orado un hermano diciendo, Señor, tú que dijiste que las obras que tú haces, nosotros haríamos, y no solo esas, sino aún, ¿qué dijo Jesús?
mayores. ¿Por qué mayores? ¿Hay algo más que levantar a un muerto que dar vida? Mayores. Mayores porque tenemos que depender de Él. O sea, el esfuerzo, lo que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Para que se manifieste la gloria de Dios, mayor dependencia de nuestro Dios, ¿sí? En esa comunión perfecta. Pero es lo que Él espera de nosotros. Es lo que Él espera de nosotros. Él ha decidido gobernar a través de nosotros. Cristo, en Lasarte, está aquí. ¿Cómo lo podría hacer con hijos inútiles, infantiles? Todo el día más pendiente de hacer lo que nos da la gana, de llevarle a nuestro Dios a que diga lo que nosotros queremos que Él diga, que de crecer. Tendría que estar todo el día pendiente de corregirnos, en vez de atender las cosas del universo. ¿Sí? ¿Cómo te consideras? ¿Te sientes un hijo maduro? ¿Un hijo inmaduro? ¿Tú crees que tu Padre Dios te puede dejar responsabilidades en tus manos? ¿Puede delegar en ti algo para que tú lo hagas y estar tranquilo? ¿Somos confiables? Él ha sido fiel. Es lo que declarábamos esta mañana. En todo momento, ¿verdad o no, hermanos? Ha sido fiel. ¿Qué somos nosotros? ¿Cómo hemos respondido? ¿Cómo estamos respondiendo a su fidelidad? Evaluémonos a cada uno, ¿verdad? ¿Está nuestro Dios tranquilo? ¿O estamos cada uno de nosotros escuchando y nos entra por un oído, nos sale por el otro? ¿Sabemos lo que Dios nos ha pedido y no lo estamos haciendo? Si tuviéramos que levantar la mano delante del Señor y el Señor dijese, ¿a cuántos de aquí os he entregado una responsabilidad? Algo. ¿Sí? Un llamado, algo. O algo, por ejemplo, a los niños, ¿verdad? Bien claro, sencillo, como es nuestro Señor Jesús, les dijo 5 minutos, darme 5 minutos al día. Y cada vez que nos reunimos, normalmente, ¿qué suelen contestar casi todos, Anne? Casi ninguno, ¿verdad? Casi ninguno sigue esos 5 minutos. Cuesta mucho, ¿verdad? Bueno, ¿y qué decimos los mayores? ¿Cuántas cosas te ha pedido? ¿Cuántas veces te ha dicho, levántate e intercede? No sé, ¿qué retos? No hables mal a tu esposo. Bendícelo en vez de abrir tu boca para maldecirlo. Varones, ¿cuántas veces os ha exhortado? ¿No? Venir, orad, clamar por vuestras familias. Sacerdotes, sois responsables del estado espiritual de vuestra familia. ¿Pero lo creéis? Fijaros, me daba cuenta de que el hecho de hacernos los desentendidos cuando escuchamos la orden tiene mucho que ver con lo que nos habló Marcela de las tinieblas. Porque las tinieblas que tenemos dentro de nosotros nos hacen vivir tan tranquilos en medio de la desobediencia, y es tan peligroso eso. Y es tan peligroso eso. ¿Sí? Pasa el tiempo y todavía no nos ha caído el rayo. Pasa el tiempo,
Sí, yo a veces creo que el pueblo de Israel esperaba también el rayo desde el cielo. ¿Le cayó al principio el rayo? Al pueblo, estoy hablando de Israel en general. El pueblo de Dios. Al principio no, pero después, unos cuantos rayos. Y lloraron, y lloraron, y lloraron, y lloraron, pero ya el Señor había determinado, vais a recibir el castigo. El cuerpo está llamado a crecer. Está llamado a crecer. Con lo cual el cuerpo, como ser vivo que es, tiene dentro de sí mismo los elementos internos que están vivos, suficientes para que el cuerpo crezca y crezca hacia Cristo. Pero hay una responsabilidad en nosotros. Tenemos que dejar de ser hijos inmaduros. Versículo 15. Sino que hablando verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Nuestra meta es siempre Cristo, que es la cabeza de la Iglesia. Este mismo, Él es la verdad. Así que nosotros debemos de caminar hacia esa verdad, creer esa verdad, hablar esa verdad, ¿sí? Es necesario por ello que crezcamos en discernimiento, qué es verdad y qué es mentira. Nosotros tenemos que empezar a tomar discernimiento en nuestras vidas. ¿En qué estoy caminando? ¿Es verdad o es engaño lo que estoy caminando? Cualquier argumento o doctrina que me lleva a darme más importancia a mí, a mis pensamientos, a mis gustos que Cristo y que lo que Cristo dice, es falsa. Cualquier pensamiento que me presente, que conlleve una serie de obras para conseguir la salvación, por ejemplo, es falsa. Tienes que hacer esto para que el Señor te entregue la salvación. Eso sabemos que es falso, ¿sí? Que va en contra. Y esto es algo que la Iglesia misma ha arrastrado por siglos. Versículo 16. Por quien todo el cuerpo está siendo estructurado y unido por la provisión de cada ligamento, según el funcionamiento sobrenatural, dice esta versión, de cada miembro. El crecimiento del cuerpo se realiza en amor para su propia edificación. La procedencia, la fuente de todo poder y de vida para este cuerpo es Cristo. ¿Sí? Él es el que da el poder, Él es el que tiene la fuerza, pero nosotros acompañamos. Nosotros tenemos una responsabilidad. Para que el cuerpo pueda crecer, nosotros respondemos a Cristo. ¿Él lo podría hacer solo? ¿Podría Cristo tener una iglesia perfecta? ¡Pum, pum, pum! Ha tocado nuestros corazones, ya está. Todos completamente transformados. ¿Podría hacerlo? Podría hacerlo. ¿Pero es este el diseño de Dios? Os aseguro que no. Os aseguro que no. Que ha determinado que los hijos tienen que crecer. Y es la responsabilidad de cada uno de nosotros ese crecimiento. ¿Sí? Nosotros lo seguimos, nosotros lo escuchamos, nosotros obedecemos. Una congregación que escucha al Espíritu Santo, que le obedece, es una congregación que crece rápidamente y que podría tomar las responsabilidades que el Señor ponga del reino, de su reino, en nuestras manos. Si fuéramos una congregación que obedecemos rápidamente, seríamos una congregación que ya podríamos estar abriendo muchas puertas y haciendo muchas cosas espirituales. ¿Sí? Más rápidos que ese enemigo, que ese sí que no para día y noche. Pero andamos siempre arrastrándonos. La edificación del cuerpo se realiza basado, dice la palabra, en el amor. Y lo va a hacer cuando cada miembro aporte su trabajo. Hermanos, nos está diciendo aquí que el crecimiento depende de cada uno de nosotros.
de su función sobrenatural, de su don, de lo que te ha sido entregado, que lo tienes que poner en marcha para el servicio de todos los demás. Todos nosotros somos necesarios. Todos nosotros tenemos una labor. Y yo sé que en el corazón de muchos y en la mente de muchos está la idea de que, bueno, si yo hago o no hago, no pasa nada. ¿Es verdad o no es verdad? De que si yo tengo un trabajo o algo que me absorbe absolutamente todo el tiempo y no tengo tiempo, o sea, caigo tan cansado en mi cama que no tengo fuerza ni para levantarme para orar, aunque sea para orar, no pasa nada. No somos conscientes de la responsabilidad que tenemos como cuerpo. No somos conscientes de que nuestro tiempo es del Señor, de que las fuerzas de nuestro cuerpo son del Señor. Se las entregamos una y otra vez a Egipto. ¿Es verdad o no es verdad? Nuestras fuerzas, todo, o sea, ¿cuántas veces hemos hablado entre los hermanos, aquí entre nos? ¿A que te levantarías a las 6 de la mañana si tuvieras que trabajar? Michael, este hombre, o sea, gracias Señor por mantenerlo aquí entre nosotros ahora, ¿vale? Lleva toda la noche trabajando. ¿Os levantaríais como Michael o él mismo si él se preguntase, ¿y si el Señor me dijese, pasa la noche a mis pies? Pasa clamando la noche, Michael. ¿Pero te levantarías? Seguramente no. Y no por él, lo digo por todos. ¿Sí? ¿Nos levantaríamos? No nos levantaríamos. Bueno, todos los días. ¿Cuántas veces vas al trabajo, Michael? Todos los días. Todas las noches invertidas en un trabajo. Es un ejemplo, Pero ¿cuántas veces hemos hablado? ¿Es verdad o no, hermanos? ¿Sí? Hermanos, varones, vuestras familias, sujetar vuestras familias, 6 de la mañana, amados, 6 de la mañana. Es un reto. El Señor os anima. Vamos, levantémonos. ¿Sí? Bueno, para estos varones parece que es mucho. José Ignacio dice, bueno, pues aunque sea un día a la mañana, un día es lo que se les convoca. ¿A que no sabéis cuántos varones se suelen conectar para orar? ¿Cuántos varones somos? No sé cuántos, 8, 10, no sé. ¿Cuántos varones se conectan para orar a las 6 de la mañana? Un día a la semana. Uno ya va porque es el que abre la sesión, que es José Ignacio, ¿vale? 2, 3. Todos tenemos nuestra parte. Y lo que aportamos o no aportamos, es importante. ¿Sí? Si no valoras lo que aportas, empieza a pensar en lo que no aportas. ¿No? Porque es importante. Porque el resto del cuerpo y el Señor está esperando a que lo hagamos para poder decirnos, bien, casa de oración, buen siervo, te voy a delegar algo más. Te he capacitado. Toma, mayor responsabilidad. ¿Te has quejado alguna vez porque crees que el Señor ha dado a otro hermano más que a ti? Mirad qué cosa más bonita, os lo quiero compartir. Justo el padre nos hablaba en medio de la reunión con los niños, ¿vale? Bueno, niños, las cosas que enseña las deberíamos de aprender nosotros, Pero hizo como esta pregunta, ¿no? No recuerdo exactamente cuál era la pregunta o lo que él comentó, ¿vale? Pero ¿habéis llegado alguna vez a pensar de que el Señor tiene algunos hijos favoritos o algunos a los que ¿cuánto le ha dado?
¿Sí? ¿Cómo le ha levantado a fulanito de tal, a fulanita de tal? ¿Sí? Y le miras pues con cierto recelo, por no decir envidia o algo así, ¿vale? Y el Señor nos decía, no es cuestión de favoritismos. Se lo decía a ellos, a los niños, y nos lo dice a nosotros. No es cuestión de favoritismos. Jafet, ¿tú te acuerdas de lo que nos enseñó el Padre? Dilo, por favor. El que más responsabilidad tiene, simple y llanamente, es porque le ha sido fiel. Le pidió un poco y le respondió con fidelidad. ¿Qué hizo Jesús? Le dio un poco más. Y si le es fiel, ¿qué le dio? Más. Esa es la clave, amados. Alguno que hayáis pensado, ¿por qué fulanito? ¡Qué fuerza tiene, qué arrojo! Es que parece que tiene una autoridad cuando ora que se mueven los cielos. Y literalmente se mueven los cielos. ¿Por qué será? Porque le ha sido fiel. ¿Has sido tú fiel en lo que el Señor te ha dado? Esa es la cuestión, esa es la pregunta para cada uno de nosotros. El Señor nos lo dijo tan claro, ¿verdad, Yosune? Nos lo dijo tan claro. Dejaros de historias. Que yo no tengo favoritismos. Tengo una labor para cada uno de vosotros. Serme fieles. Y yo os voy a ir dando cada vez más. Y yo os voy a ir entregando cada vez más. Somos llamados, hermanos, y el reto de nuestro Padre, de verdad, que es, ocupa tu lugar. Esfuérzate para no ser un niño que siempre estés como pequeño demandando, para que comiences a dar, para que tu Padre diga, toma, delego en ti esta labor. Y la que ha hecho ya, cúmplela. Y el Señor te levantará. Y el Señor podrá levantar esta congregación. Porque verdaderamente vienen tiempos muy difíciles y es muy necesario que tengamos nuestra luz fuerte para poder iluminar, ¿sí? Señor, y te damos inmensas gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por haber contado con tu pueblo. Gracias, Señor, por haber pensado en nosotros, por habernos escogido, Señor, a pesar de nuestras incapacidades, de nuestras terribles debilidades, Señor. Gracias, Señor, porque tú has querido demostrar que tú eres Dios y que tienes el poder para sanar nuestra alma, nuestros cuerpos, Señor. Y que lo quieres hacer para tu gloria, Señor, para que nos levantemos como hijos maduros para poder hacer tu obra, Señor. Ayúdanos a entenderlo, amado. Ayúdanos a entenderlo, Señor. Ayúdanos, Señor. Perdónanos, Espíritu Santo, por tantas veces que nos has hablado y no te hemos escuchado. Y como confesaban los niños, lo hemos dejado para más tarde. Y al final no lo hemos hecho, Señor. Perdónanos, Señor, porque nuestros corazones se han ido endureciendo a la falta de obediencia. Perdona, Señor, a Casa de Oración por estar todavía en este punto de madurez, Señor. Ayúdanos a crecer. Ayúdanos a crecer, Señor. Ayúdanos a ocupar cada uno el lugar que nos corresponde. Ayúdanos, Señor, a que nos importe lo que hacemos y lo que no hacemos, Señor. Y podamos entender, Señor, que hay mucha gente que todavía no ha escuchado el Evangelio porque nosotros hemos mantenido nuestra boca cerrada. Que todavía ha habido muchas cosas que no se han solucionado porque nosotros no hemos estado a tus pies clamando por este pueblo o por las personas que nos rodean. O porque esta nación cambie, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, porque no hemos ocupado
el lugar al que tú nos has llamado, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Aquellos, Señor, que tú les pusiste, Señor, ese sello para llevar el Evangelio, Señor, porque no han hablado lo suficiente, aquellos que les diste un corazón de pastor porque no se han preocupado lo suficiente por otros, aquellos, Señor, que les diste ese corazón para enseñar, Señor, porque no han hablado, ni han estudiado lo suficiente, ni han meditado delante de ti lo suficiente, Señor. Porque aquellos, Señor, que tú les has llamado, Señor, como profetas a escuchar tu voz, Señor, no han sabido estar a tus pies, Señor, para escuchar tu corazón, Señor. Perdona, bendito Dios. Perdona, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entenderlo, Señor. Ayúdanos a entenderlo, Señor. Que no haga falta, Señor, que tenga que estar el juicio ya sobre nuestras cabezas para poder captar lo que tú nos estás diciendo, Señor. Que despertemos cuanto antes, amado, para estar preparados para lo que venga, Señor. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor. Ayúdanos, Señor, que necesitamos de ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.